Por escrito. Por escrito. Bienvenidos a un programa más de Por Escrito. Estamos en Radio Anáhuac. El día de hoy nos acompaña ¿Qué tal? Sean siempre muy bienvenidos. Mi nombre es Cecilia Durán Mena y seguimos atrapando lectores y escritores para nunca, nunca dejarlos ir. un servidor, Juan Carlos Padilla. Los invitamos, como siempre, a seguirnos por las redes sociales. En Facebook nos encuentran como Revista Por Escrito, en Twitter con @por escrito, en Instagram @revista por escrito, en Spotify, por favor, búsquenos en Por Escrito también, la página web www.porescrito.org. Síganos en YouTube y por favor la invitación que les hacemos atentamente todos los miércoles en punto de las 9:05 de la noche a través de Código Libre. Síganos también, por favor. El día de hoy, curiosamente, no viene Raúl y es un tema muy para él. Vamos a nuestros pretextos literarios. Pretextos literarios. Ya en nuestros pretextos literarios, mi querida Ceci, ¿cuál es el pretexto del día de hoy? Ñaca, ñaca. A ver, hoy vamos a hablar de terror, pero no vamos a hablar como siempre lo hemos hecho. Hoy vamos a hacer una reivindicación. Este es un programa de reivindicación porque vamos a hablar de autoras que escribieron de terror. Por lo general, cuando nosotros hablamos de literatura de terror, pensamos en hombres, pensamos en Edgar Allan Poe, pensamos a lo mejor en Lovecraft, pensamos en Bram Stoker, por supuesto, en Lord Byron, pero qué pocas veces pensamos en referencias de autoras femeninas. Y de hecho, yo creo que es justo y es necesario ya empezar a reconocer estas grandes plumas femeninas que han tenido un toque muy especial, muy humano, que hacen del terror nos ponen a sudar, pero al mismo tiempo nos pueden llegar a enternecer, nos pueden dar muchísimo miedo, pero nos pueden hacer entender por qué tenemos miedo y nos hacen entender el objeto del terror. Por eso el día de hoy vamos a hablar exclusivamente de autoras que se dedicaron a escribir de terror. En términos muy generales, lo que ocurre es que si solo leemos literatura hecha por varones, pues entonces la perspectiva y lo que va a permear el pensamiento de una cultura, pues será más exclusivamente masculino. Y aquí esta reivindicación tiene bastante sentido porque lo que le puede ocasionar terror a un varón respecto a lo que le puede ocasionar terror a una mujer van a ser cosas muy distintas. Y la única manera también de entendernos como seres humanos sería aproximarnos a través de la literatura a eso que le puede ocasionar mayor terror a una mujer o a un varón. Es fundamental que empecemos a hacer este entretejido, este entramado, este rescate de la pluma femenina, no solo por ser pluma femenina, sino también para ampliar precisamente nuestros horizontes. Porque, y por ahí en el guión y viene de manera muy interesante, como, por ejemplo, tener un hijo o la pérdida de un hijo puede ser una cosa completamente distinta entre varones y mujeres. Creo que por ahí va este gran pretexto literario. Y fíjate, Juan Carlos, queridos escuchas, algo que a mí me interesa mucho es la ruptura de este techo de cristal, que para las mujeres ha sido una verdadera barrera, un muro terrible. Pero la literatura de terror, ¿cuándo es cuando más se desarrolla? ¿En qué época? Se desarrolla en la época victoriana. A ver, estoy hablando de una sociedad eminentemente machista en todo el mundo, con preponderancia masculina todo el tiempo. Pero lo curioso es que en el tiempo en el que se desarrolla esta literatura hay una monarca sentada en el trono de la Gran Bretaña. Es la reina Victoria, que tiene además uno de los reinados más largos que ha habido en la historia de la humanidad. Y es una mujer que estaba muy ocupada y preocupada en todo el avance cultural, en todo el avance artístico, específicamente literario, y hubo muchísima producción en ese tiempo, y hubo muchas mujeres que se atrevieron. No obstante, y a pesar de que estaban bajo la dirección de una mujer, bajo el liderazgo de una mujer, eran los hombres los que tenían más oportunidades de publicar, y muchas de ellas tuvieron que publicar con seudónimos
masculinos para poder llegar a tener éxito. El grave problema también de todo, o la tragedia enorme que hubo con este problema, fue que una vez que las leyeron como hombres y fueron gustadas, fue que pudieron abrir la puerta, porque si hubieran publicado en una primera instancia como mujeres, nunca hubieran podido Vamos, publicar. apenas en nuestros días se empieza la nivelación, ni siquiera es que estemos nivelados. A ver, hay que reconocer a cada pluma por su obra, Sí, y es lo que vamos a ir indagando, no es que debamos tampoco ni ensalzar a unos o a otras, sino sencillamente ir descubriéndonos y permitiéndonos también adentrarnos en esa literatura, porque si solo leemos también pura... puras obras femeninas, pues también nos vamos a quedar solo con una parte de claro. la gran perspectiva que podemos llegar a tener. Y hablabas del periodo victoriano, pero bueno, en general a nivel mundial, finales del siglo XIX y principios del XX, es una época, nada más para que nos demos una idea, la invención del cine y de la radio se da en la década de los 90 del siglo XIX. Y estamos en una época en la que se pensaba mucho en el espiritismo Ujú. también, donde se creía mucho pues en la magia misma del cine, en los espíritus, estamos hablando de la época en la que se hacían espectáculos. Entonces también este terror se va metiendo y va cambiando con el tiempo, porque lo que antes nos ocasionaba terror, el día de hoy ya difícilmente lo hace y se empiezan a dar nuevas ideas y nuevos géneros, y por eso es un género que constantemente está en boga y nos apasiona. Estaba pensando cuando leía el guión del programa, un poco en el terror es como en la fealdad. Nos llama tanto la atención que no podemos voltear a ver para otro lado. Y hay algo muy, muy interesante, Juan Carlos, porque frente a todos estos avances científicos, frente a todo este progreso, hay mucho miedo y hay mucha resistencia al cambio que se convierte en terror. Y este terror para muchas personas no tienen esta capacidad, no tienen los conocimientos, porque no están tan cerca de la ciencia, para podérselos... Entonces, ¿cómo los explicas? A través de magia, a través de espiritismo, a través de tratar de contactarte con el más allá, pero no a partir de mucha oración, que también, ¿no? Sino más bien de conjuros, de hechizos, de calderos, de ungüentos, de todas estas cosas. Y como sucede en el caso de Mary Shelley, a partir de la ciencia ficción, porque el monstruo de Mary Shelley lo que está tratando es de hacer un experimento científico. Entonces, vamos a hablar de estas aproximaciones, porque algo muy importante que dijo Juan Carlos es, cuando nosotros nos aproximamos a cualquier obra literaria, la deberíamos de hacer con esta experiencia eminentemente de la obra. Al autor se le debe de criticar por su obra. No importa si es rosa, roja, azul, morada, no importa. Sin embargo, creo que la reivindicación es pertinente porque a las mujeres se les lee muy poco. Esta barrera que tenemos las mujeres de repente para ser leídas y más las autoras de terror, sobre todo de la época victoriana, o sea, la queremos romper. Y más que tratar de decir, quiero leer a un autor masculino o quiero leer a un autor femenina, me quiero aproximar a una perspectiva diferente, porque lo que a mí me puede dar miedo, a ti te puede dar risa, Juan Carlos, o lo que a ti te puede hacer enojar, a mí me puede enternecer, ¿me explico? Entonces, esas diferentes perspectivas son las que podemos encontrar y han tenido tanta oportunidad de ser leídas. Por eso es importante leer a las autoras, Y tejer tejer puentes puentes. entre autores, y la comunicación en ese sentido a través de la literatura son muy importantes. Ya nada más para cerrar con una última idea, los argumentos que pueden existir en literatura o en el cine, y creo que en el terror quedan muy bien adecuados. Primero, el primer argumento es el conflicto del ser humano contra el ser humano, donde hay terror, por supuesto. Estoy pensando en Jack el Destripador, por ejemplo. Ese es un conflicto del ser humano contra el ser humano. Hay otro conflicto que es el del ser humano contra Dios o la naturaleza, que es este terror que puede ocasionar una inundación, un terremoto, etcétera.
Otro conflicto es el del ser humano contra la máquina, que ese Mm. quizá a mí me aterra mucho y que además es muy contemporáneo. Y finalmente, el terror que puede ocasionar el conflicto del ser humano consigo mismo, cuando el monstruo está adentro. Pero de momento, vamos a la siguiente sección. Lo desconocido. Siempre en esta sección a mí me gusta convocar a la reflexión. ¿Por qué disfrutamos al terror? Bueno, muchos fanáticos del terror estarán acostumbrados a la confusión de las personas que no entienden por qué alguien querría leer acerca de cosas que los van a hacer experimentar incomodidad y terror por puritito gusto. El género del terror, ya sea en el cine o en la literatura, parece ser un tema muy contradictorio. Su propósito es provocar reacciones negativas en el público, aterrando, asqueando y en ocasiones traumando a la audiencia que busca cautivar. Los lectores apasionados por estas historias resultan incluso más difíciles de entender, ya que activamente buscan experimentar ese nivel de estrés, ese nivel de miedo, ese nivel de desasosiego. Bueno, el género del terror, por lo tanto, es uno de los criterios con los que se juzga la calidad de la obra, es qué tan mal te hace sentir como lector cuando tú estás leyendo esa obra, qué tanto el autor puede llevarte hasta la orilla del suspenso y qué tan mal pasa la noche después de haber leído el texto. Es decir, ¿cómo lo recordamos? ¿Cómo es posible que nosotros encontremos diversión al estar aterrados? Bueno, ¿qué pasa cuando tenemos miedo? Cuando tenemos miedo estamos viviendo a tope y se han llevado a cabo varios estudios que nos explican acerca de lo que sucede en nuestro cuerpo y en nuestra mente al experimentar estos estímulos que nos causan temor, ansiedad. Y uno de estos ha señalado que las historias de terror presentan este espacio seguro donde no estamos tan expuestos a un peligro real, aunque nuestro cuerpo no pueda diferenciarlo y reaccione como si en verdad estuviéramos en medio de esta amenaza. Es decir, nos asustamos, pero estamos en un lugar seguro. Al asustarnos entonces, el cuerpo responde con una carga de adrenalina, lo cual es muy común en el cine de horror y en donde los sustos son súbitos y generalmente acompañados con sonidos inesperados y muy fuertes. En cambio, al leer, nuestro cuerpo se encuentra bajo un estrés constante que nos mantiene alerta y queriendo anticipar lo que va a venir después. Jugamos un poquito a ser detectives. Sin embargo, como estamos conscientes de que lo que leemos no está sucediendo en un plano real, la adrenalina no alcanza los niveles de pánico o de miedo tan fuertes que nos hacen daño. Al generar esta sensación se libera adrenalina y suceden otras reacciones fisiológicas que van aumentando la presión arterial, nos aumentan la frecuencia cardíaca y el metabolismo celular y empezamos a liberar dopamina. La dopamina nos causa una sensación de euforia y esta ha sido señalada como la principal responsable de que las personas disfrutemos el género de terror. En fin, de la misma manera en la que podemos encontrar otros muchísimos motivos para disfrutar la lectura y continuamos buscando esta sensación que es verdaderamente placentera y por eso es por lo que se puede volver pues muy, muy adictiva. ¿Qué dice el gusto del terror sobre nosotros mismos? Bueno, aparte de las reacciones físicas que nos provocan euforia y emoción, otro motivo por el que las personas pueden convertirse en aficionadas al terror es debido a esta proclividad y la personalidad misma que nosotros tenemos. Además de cuestionar la razón por la cual las personas pueden disfrutar el terror, hay algunos expertos en psicología que también se preguntan por qué motivo algunas personas se divierten con el terror mientras otras lo evitan a toda costa. Y este estudio que involucró aproximadamente a 1,200 personas llegó a conclusiones muy interesantes que me gustaría compartir. Los individuos que se mostraban más abiertos a estas nuevas experiencias tenían una mayor posibilidad de ser fanáticos del horror. Estas personas tenían un alto nivel de imaginación intelectual,
en la cual es un término que denomina un aspecto de la personalidad. El público con un mayor nivel de imaginación intelectual disfruta de los desafíos mentales. Entonces, estimula pensamientos y además impacta la curiosidad artística y estética. Psicológicamente, estas personas pueden sentir una mayor curiosidad de entender sus miedos, de entender los inconscientes y experimentar estas emociones fuertes a pesar de que sean negativas. Y otros estudios relacionan el gusto por afrontar riesgos con altos niveles de imaginación en una apertura en la educación y en la curiosidad, al igual que en un mayor entendimiento de las emociones propias y de las emociones ajenas. Desde mi perspectiva, a mí me parece que la literatura de terror y la literatura de terror con este acento femenino, lo que nos ayuda es a construir puentes. No te asusto nada más por el gusto de que te muerdas las uñas. Te asusto porque quiero que entiendas qué es lo que te causa terror y quiero que comprendas qué es lo que a mí me causa miedo. Entonces, cuando tú entiendes mi perspectiva y yo entiendo la tuya, se tienden puentes de comunicación. Estas nuevas perspectivas, que son estas perspectivas femeninas, nos ayudan a forjar comunicación en medio de un mundo que actualmente a leer a las mujeres que tienen esta perspectiva de terror. Conversaciones. Hemos llegado ya a nuestras conversaciones, mi querido Ceci, ¿cómo te gustaría comenzar esta conversación? Mira, a mí me gustaría comenzar con esta perspectiva femenina. A ver, ¿qué temáticas son las que exploran las autoras de terror? Hablábamos en la sección anterior que no es lo mismo lo que me da miedo a mí que lo que te puede dar miedo a ti. A ver, a estas mujeres, ¿qué les daba miedo? Les daba miedo la experiencia de la maternidad. A ver, ¿y cómo no? Sobre todo cuando eres madre primeriza, pues no sabes a qué te estás enfrentando, tienes muchos cambios, pero sobre todo, y hablabas tú algo de algo muy importante, es la pérdida de un bebé. Eso te causa terror. O que el bebé venga mal formado, o que el bebé venga con alguna enfermedad, con alguna tara, etcétera. Esas son cosas que a las mujeres nos ponen, pero de pestañas. Número dos, el lugar embrujado. Esta casa de terror, esta casa en donde no pasan cosas normales, en donde se mueven, en donde a lo mejor hay una bruja, porque recordemos también que lo femenino está muy vinculado con la hechicera, con la bruja, con la celestina, en fin, todo esto a estas mujeres les interesaba mucho, estas historias de horror que comparten un hogar que no es seguro, que se convierte tu lugar de seguridad en tu propia amenaza, eso le causa terror a estas mujeres. A mí también, la verdad me daría mucho miedo pensar en que hay monstruos en mi casa, abajo de la cama o en el closet, en fin, ¿no? Todavía sigo viendo abajo de la cama antes de dormir. Y la locura y el cuerpo, perder las facultades mentales, volverte loca, que en aquellos años era como muy, muy fácil, o demencias, las taras mentales, eso causaba muchísimo, muchísimo terror. Y el cuerpo como este lugar que tiene que ser impoluto, sagrado, y si te mueves un poquito, cuidadito. Entonces, ¿qué causamos las mujeres en términos de hechizos, seducción, etcétera? Esas son cosas, son los temas que apasionaban a estas mujeres. Algunas quizá complementos a estos comentarios, Ceci. Estaba pensando, tú hablas de este terror que puede tener la mujer, sobre todo la primeriza, con todas estas posibilidades que incluso a la fecha, a pesar de que ha mejorado mucho la salud, siguen estando vigentes. Y es que además estamos hablando de una mujer escritora, es mujer independiente. Y cuando una Ujú. mujer es independiente también va a acrecentar este temor, porque no sería lo mismo el de una mujer cuya mentalidad está muy llevada, sobre todo por la cultura familiar, a ser madre de muchos hijos, donde sería como, o pareciera ser, una cuestión mucho más natural. Entonces cambia incluso la perspectiva. Eh,
No lo saben, pero aquí en la universidad ya hemos platicado otros días de la bruja de la niña que se pasea en los corredores y que estaba en la oficina de Raúl. Ay, Lo sí, que pasa es que esa oficina se hizo dos oficinas y la oficina es fría, 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 fría y por eso estoy tan abrigado, aunque ahorita ya estamos más calientitos en la cabina. Estoy seguro que la niña vive en mi actual oficina porque hace un frío que no se puede comprender ya de le otra manera. gustó. Y finalmente, también hemos hecho alusión en algún otro programa al tema un poco de las brujas. Surgen las brujas por la locura que debía ocasionar en ellas la pérdida del marido, la pérdida del hijo, la pérdida de la medieval, y que pues a la hora que una quisiera en un momento en el que no estaba permitido expresarse de manera libre y total, pues es lógico que se les considerara locas, aunque quizá no lo estuvieran, o bien terminaban locas precisamente porque no podían ni siquiera expresar lo que sentían. No, y además estaban locas porque eran independientes. Entonces, porque ellas querían expresar sus opiniones, "Oh, tú calladita te ves preciosa porque tú no entras aquí, tú cállate y dedícate a otra cosa. Y si te quieres expresar, causas miedo". Y esto me hizo recordar, Juan Carlos, una cena muy especial, nada más imagínate. Era una cena en donde estaban Percy Shelley y su esposa, estaba Lord Byron, ¿no? Y de repente dicen, ¿por qué no hacemos un concurso entre nosotros para escribir un cuento de terror? Y la esposa de Percy Shelley dice, yo también quiero entrar. Y es nada más y nada menos que Mary Shelley. Y Mary Shelley en ese momento nos da al personaje más espantoso que te puedas imaginar y al mismo tiempo el más entrañable, que es Frankenstein. Y si vamos a hablar de literatura de terror y si vamos a hablar de la perspectiva femenina, tenemos que leer Frankenstein. ¿Qué es Frankenstein? Es una novela a la que se le puede dar tantos análisis como perspectivas le quieres dar. Puede ser una historia de amor, porque el doctor Frankenstein al final lo único que quería era encontrar la manera de revivir a su amada. Ahí estamos hablando del gótico en su máxima expresión. Pero también es una novela de ciencia ficción, porque estamos hablando de un experimento que un científico está haciendo para tratar de recuperar el amor. Pero también estamos hablando de una paternidad irresponsable, de un científico que abandona su creación y la deja a su suerte. Pero también estamos hablando del abandono que siente esta criatura y la gran desesperación que siente. Y entonces nos damos cuenta de que lo que te da terror también te puede dar ternura. Y esa es una pluma femenina tan potente como la de Mary Shelley. Aprovecho para hacer el comercial y no se pierdan, está en código libre en su página de Facebook las dramatizaciones que hacemos. Hicimos una de un fragmento donde encara el monstruo a Frankenstein y le dice, bueno, hazme a mí también una mujer que no tengo yo también capacidad de amar. No es también parte de las funciones para las que puedo haber sido creado. Y en ese sentido me gustaría hacer una diferenciación que vale la pena mencionar entre terror y horror. El terror sería cuando la situación a la que nos enfrentamos es perfectamente verosímil en la realidad. Un asesino serial, como ya habíamos mencionado también, un terror que provoca la naturaleza, el terremoto o la oscuridad o perderse en un bosque, son cuestiones de terror. El horror se diferencia porque el horror es más bien ficticio o más bien fuera de lo real. Los vampiros, los hombres lobo, este conflicto del ser humano contra la máquina y la máquina asesina, se salen un poco de ese guión y por eso se vuelven de horror. Es un poquito la diferencia que encuentro entre un Edgar Allan Poe y un Lovecraft. Y también vamos a encontrar ese tipo de diferenciaciones en esta literatura de terror femenina. Ahora, me gustaría mucho pensar en esta región en donde es más fértil el terror y es evidentemente Gran Bretaña. Quiero hablar de Charlotte Riddell, que ella nació en 1832, es decir, estaba iniciando la época victoriana y ella es originaria de Irlanda. Esta autora llegó a la fama gracias a que en sus novelas había fantasmas. Entonces, ella era la que decía,
que toda casa que se respete debería tener un fantasma, ¿no? Entonces, ella tiene una impresionante cantidad de obras. Fíjate nada más cuántas, 56 obras, 56 libros y además un montonal de cuentos cortos que ella escribió a lo largo de su larga carrera literaria que se desempeñó durante más de medio siglo. Híjole, yo veo 56 libros y digo, esta mujer qué privilegio porque dedicó su vida entera a estar escribiendo lo que le apasionaba. Además de haber sido escritora, fue propietaria y editora de una de las revistas literarias y por eso amo a Charlotte Riddell, más prolíficas en 1860. Y como era muy común en aquellos tiempos, la autora frecuentemente publicaba sus textos, ¿cómo creen? Pues bajo un seudónimo. ¿Y un seudónimo para qué? Para que no se dieran cuenta de que era una mujer. Su nombre de pluma era F.J. Trafford, hasta que por fin tuvo la posibilidad de utilizar su nombre en 1864, es decir, 4 años después de que era editora de esta revista. Tuvo, por supuesto, mucho impacto y gran popularidad en los tiempos victorianos. Sin embargo, su nombre, ¿qué creen? No es muy conocido y por eso hoy estamos hablando de ella. Finalmente, porque estamos tratando de hacer esta reivindicación. A mí me gustaría, antes de pasar con autoras, hacer alusión, ya nos dijo Ceci un poco cuáles son las ambientaciones y dónde pueden estar estos como géneros del terror adentro del género, ya diferenciamos terror de horror. Me gustaría describir 3 tipos de narración adentro de las películas de terror. Por un lado, tenemos al narrador autodiegético, es decir, aquel que narra su propia historia. Esto es interesante porque nosotros avanzamos junto con el personaje en su misma narración. Entonces nos mantenemos en el mismo nivel y con el mismo peligro y con la misma tensión que el narrador presente que narra su propia historia. Tenemos al narrador homodiegético. El homodiegético forma parte de la historia como narrador o como testigo, pero no es necesariamente el protagonista, sino el que está como oculto viendo lo que ocurre, el que ve cómo se despedaza la gente y salen todos esparcidos, el que narra la historia, pero que no necesariamente es quien la vive. Y finalmente vamos a tener al narrador heterodiegético o extradiegético o eh, intradiegético, que es aquel que relata la historia, pero como de oídas, como de lejos. Y esto es bien interesante, sobre todo cuando lo aplicamos al cine. Es muy común esta historia de terror en la que está el protagonista o un secundario subiendo unas escaleras y tú sabes que viene el asesino atrás, pero el personaje no lo sabe porque la narración es externa. Y como tú tienes más información que la que tiene el protagonista, entonces tu tensión aumenta porque sabes lo que puede ocurrir, porque el personaje no sabe a qué se está enfrentando. Y esa decisión autoral de elegir qué tipo de narrador es el que te va a funcionar más para transmitir la sensación que tú quieres, que en este caso es un sustazo, es muy, muy importante. Hemos hablado mucho de la reivindicación de las mujeres, pero también hay que reivindicar a las mujeres latinoamericanas y en este caso mexicanas que se han dedicado a escribir al terror. Eh, Amparo Dávila es una de las mayores autoras dentro de la literatura de terror mexicana. Ella es más conocida en su carrera como cuentista, ya que su obra de terror dejó poco que desear para cualquier lector. Proporcionó una manera de narrar muy, muy particular, ya que va de la categorización. A través de la mezcla de lo cotidiano con lo fantástico y lo horroroso, borra esta línea entre lo extraordinario y lo común. Entonces sus relatos van a destacar en un mundo muy inmersivo, en un ambiente inquietante que a Dávila se le daba muy bien construir. Por eso es tan importante el comentario que hizo Juan Carlos previamente, por la elección que hace para ponerte la carne de gallina y los pelos de punta y sentir que quieres dejar de leer porque estás súper asustado, pero al mismo tiempo no quieres dejar de leer porque estás súper interesado. Esa es la magia que esta mujer ganó premios tan importantes como el Villaurrutia en 77, la Medalla de Bellas Artes, y aunque fue olvidada por mucho tiempo, hoy esta autora ha
estado siendo muy reivindicada por su talento y por la destreza de su pluma. Bien, ahorita me hizo recordarse, si yo soy bien cobarde para ver películas de terror, a mí no me inviten, no me gusta que me espanten, no me gusta que me asusten, sin embargo, tengo un poco más de valor cuando se trata de leerlas. Eh, Quizá precisamente porque el cine muestra más la imagen o porque por otro lado la imaginación puede ser mucho más poderosa Uf, que las imágenes que nos puede presentar algún director. Pero me hizo recordar eso, Ceci, sí leo más historias de terror de las que voy a poder ver en el cine. Quisiera hacer mención de La maldición de Hill House y me gusta mucho cómo en Los Simpsons hacen referencia a este libro con La maldición de Milhouse. Eh, Shirley Jackson. Esta es una historia más o menos conocida en la que hay unos investigadores que quieren ver qué ocurrió con esta casa maldita. Posiblemente la obra más famosa de Shirley Jackson, justo después de haber escrito un cuento corto llamado La Lotería. La novela lleva precisamente al lector dentro de la mansión, dentro de la casa Hill, la cual posee una reputación siniestra y misteriosa. La trama sigue con un grupo de ayudantes, los cuales alquilan la casa para proteger los sucesos extraordinarios, para estudiarlos, y transcurre dentro de estas paredes, y pues se dan cuenta de que no van a poder hacerlo o seguirlo haciendo, porque mientras más indagan en la historia de la casa, más del terror se va poniendo. Es un clásico del terror norteamericano, considerada como una de las mejores historias de fantasmas publicada en el siglo XX. Igualmente fue finalista del Premio Nacional del Libro en aquel año, y esta historia explora estos aspectos del terror sobrenatural que podemos ahora denominar horror precisamente. y fíjate, Juan Carlos, qué padre, porque si bien es cierto que hay mucha tradición del gótico, también en el siglo XX se publicaron muchas historias de terror y a los latinoamericanos les empezó a llamar mucho la atención, las latinoamericanas también. Una de las escritoras que a mí más me gusta es Mariana Enríquez. Ella es argentina, es originaria de Buenos Aires y me gusta mucho porque ella es docente igual que yo, pero también escribía, era periodista y escribía, tenía una columna de opinión muy interesante y fue escritora. Ella nació en 1973. Su obra se concentra en diversos cuentos de terror, los cuales han sido publicados a escala internacional. Esto es importante. Ella pertenece a este grupo de escritoras que se llama la Nueva Narrativa Argentina. Es la directora de letras del organismo sin fines de lucro Fondo Nacional de las Artes. Su obra más conocida es una compilación de relatos llamada Las cosas que perdimos en el fuego, libro al que se le otorgó nada más y nada menos el Premio Herralde de Novela en 1919, digo en 1900, en 2019, y se ganó el título de la escritora argentina de terror más importante de la actualidad. Es decir, a estas personas contemporáneas que están escribiendo actualmente, ella ha publicado también en El País, ha publicado en El Clarín, que es uno de los periódicos más importantes en Argentina y que también tiene un premio literario. Ella tiene esta manera de aproximarse a este terror muy femenino en donde te da miedo que un hijo se te vaya a caer, vaya a tener un accidente, etcétera. Es algo bien interesante leerla. Bien, yo quisiera hacer ahora alusión a una obra que se llama El hambre, escrita por Alma Katsu. Y esta historia es muy interesante porque, a ver, al final, este sí es terror. Hambre tenemos todos y nadie quisiera sufrir lo que en esta historia se va a relatar. Eh, el equipo de los 49 de San Francisco del fútbol americano se llama así porque empezó la fiebre del oro en el año 49 y es un poco la historia de unos migrantes que van a ir de Missouri a California, pero les dicen que por ahí hay un pasaje donde las cosas pueden ser más rápidas y pues quién no se quiere ahorrar unas semanas para llegar más pronto, porque además el oro está ahí esperando, lo cual era medianamente falso, sí había un poco, pero realmente no había mucho, era más bien el pretexto que utilizó el gobierno para poblar el este de la Unión Americana. Y pues la situación es esa, que va la caravana con estas familias que con los pocos recursos que tienen se van por esta nueva ruta y pues se les acaban los recursos, empieza el hambre y cuando empieza el hambre empieza el terror. Qué miedo.
Qué miedo. Ahí tenemos El hambre de Alma Katsu. A mí me gustaría recomendar, fíjense que de repente nos olvidamos de los niños y yo creo que si queremos atrapar lectores hay que atraparlos desde la infancia. Alguien en la ventana de M.B. Bronson es literatura infantil y resulta que es muy, muy terrorífica. Alguien en la ventana es un texto perfecto para cualquier niño, adolescente incluso, que disfrute pasar un mal rato con una buena historia. Esta combinación del mal rato con la buena historia es lo que te digo, que te hace, ay, ya no quiero seguir leyendo, pero que te tiene tan picado que por fin llegas a terminar. La trama es la que sigue a un niño que se ve obligado a dejar atrás su hogar, lo cual ya de por sí es terrorífico para una criatura, su escuela, sus amigos, en fin, su cotidianidad, para mudarse a un edificio que acaban de comprar sus papás. Y ahí es donde conoce a un niño extraño que vive en uno de los departamentos que deberían de estar vacíos. Y léanla para que vean lo que es sentir terrorcito. Sí, porque un buen rato con una mala historia, eso no va a pasar en Ay, ya realidad. verás. Pero bueno, vamos a tener que despedir el programa, mi querida Ceci. Quisiera agradecer a Ivana Prado, a Daniela, a Elizabeth Prado González, la confección del guión. Y también quisiera agradecer en edición a Juan Manuel Santillán, Agnes Betanzo y a Salvador Mota. Mi nombre es Cecilia Durán Mena y seguimos atrapando lectores para nunca dejarlos ir. Un servidor, Juan Carlos Padilla, también se va a despedir, no sin cierto escalofrío, pero y sin antes agradecer a el gran Brandon Hurley, a Lalo Quevedo y a Sofía Aranca. Ahora sí, que su vida literaria sea escalofriante. Ultimátum. El miedo es un fénix. Puedes verlo arder 1 millar de veces y aún así regresará. Ley Bardugo